Vamos a empezar y estamos bien piadosos. ¿Cómo? Con un canto, no, una oración. Señor, gracias. Permite que con tu bendición tengamos esta reunión, te disfrutemos, nos disfrutemos, te amemos más, valoremos nuestra historia, nuestro momento, y que bendigas tanto a los que amamos, sobre todo a los que están un poquito malitos, te pedimos tu enorme bendición, y los que están un poquito más malitos, pues también, por supuesto. Guarda a todos. Gracias en el nombre. Amén. Amén. Bien, entonces estamos haciendo un pequeño paréntesis de nuestro quehacer con Gálatas Nuevo Testamento y con nuestra cuestión sobre nuestra historiografía y contenido teológico contemporáneo. Pero de alguna manera tiene que ver todo con todo porque estamos amarrando lo que son nuestros principios como denominación. Muchito porque es necesario y tantito porque es la redacción de una parte importante de nuestra acta constitutiva, que de hecho ya tenemos como que apurarnos porque se me hace que en unas cuantas semanas ya tenemos que tener esa redacción, por lo que el tiempo enanche, porque para esta reunión yo voy a llevar nuestra acta constitutiva, no me vayan a decir, y dámela con lo de la carta de arraigo, pues ahí está. Bueno, entonces, principios bautistas. Hace 8 días hablábamos del cristológico y del bíblico. Me faltaba aclarar algunas cosas. Miren, dentro de todo lo que se ha escrito y se ha leído en español, en inglés, cachitos en alemán acerca de esto, hay que adornar a medir, ¿verdad? Yo lo sintetizo mucho. A mí me gusta mucho esa cuestión de la sintetización, porque, híjole, hay rollos y rollos y rollos y rollos y uno se pierde como en un mar y no más que no aterriza. Y bueno, nosotros subimos un texto de Bono de la simplificación, la simplicidad que no simplismo. Entonces, bueno, me faltó decir hace 8 días que los principios, miren, dentro de lo que se ha escrito, muchos, de hecho, mi abuelo, el doctor Anderson, y le digo abuelo académico porque su hijo fue mi papá académico en la historia. Entonces, incluso lo conocí y tuvimos ratos de cátedra y todo. Pero bueno, él insiste mucho que los principios son bíblicos, son neotestamentarios. Pero yo digo que no. Ahora, no quiero decir que no todos. Por ejemplo, el señorío de Cristo, pues, ay, por favor. O que el quehacer misiológico, pues, por favor, por supuesto. Pero hay que entender esto. Anderson dice que el bíblico es más la autoridad del Nuevo Testamento. Eso es cierto hasta cierto punto, pero bíblico no podemos quitar el antiguo, aunque entendemos con toda claridad que el Nuevo Testamento interpreta el antiguo. Si yo no me acerco al Antiguo Testamento con la interpretación del Nuevo Testamento, estoy perdido, porque todo sería un judío, tendría puro Antiguo Testamento. Pero el asunto aquí es que yo tengo 2 graves problemas cuando dice es que los principios bautistas son bíblicos. Por ejemplo, 1, la iglesia no estaba estructurada como hoy día. En principio no había denominaciones y en segunda, la iglesia del Nuevo Testamento no era autónoma. La iglesia del Nuevo Testamento estaba supeditada al quehacer misiológico de liderazgo paulino o apostólico, vamos a decir, porque Pablo les decía a las iglesias, a través de una iglesia, porque se repartían las cartas, cómo se tenían que mover. Entonces, así, autonomía de la iglesia, como que quién sabe. Y la otra, el principio bíblico, pues no había Biblia. El canon se cierra hasta el año 400, háganme favor. Ahora, el Antiguo Testamento, de alguna manera ya estaba, vamos a decir, no puedo decir canonizado porque eso es un término tergiversado que habla así de que, por ejemplo, Fer va a estar canonizado en unos meses porque es tan santo que al rato ya no van a querer ser así santo y todo, ¿no? Pero canon me refiero a formalizar los contenidos bíblicos y decir estos son nada más los libros, ¿no? De alguna manera estaba el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento se terminó en el siglo V, en el año 400. Entonces,
Hubo cartas que Lutero y otros no querían. Hebreos entró así como con calzador. Santiago, esa sí la metieron con ganzúa. Santiago no entraba, pero por ningún lado. Hay cánones de otros reformadores magisteriales que están muchos, no tienen esas cartas y otras. Entonces, decir los principios bautistas vienen desde el Nuevo Testamento, pues no había Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento estuvo hasta el año 400, hasta el siglo V. Entonces, yo ahí sufro. Ahora, eso no quiere decir que estén mal o que sean piratas o que tengan algún defecto. Lo que sí tenemos que entender es que no contradicen o no contradecirían, si se puede decir así, no tendrían contradicho a lo escrito en la Biblia. Sí, pero de que todos sean emanados de allí, pues no. De hecho, separación iglesia-estado, yo sufro cuando dicen, es que dice, dar al César lo que es del César. No, hay que entender allí el contexto, siempre hay que hacer exégesis, ¿no? Y no sacar textos aislados y sacar doctrinas. Allí, sí. ¿Por qué mencionas que el Nuevo Testamento está en el siglo V si la difusión del Evangelio es desde el siglo I? Okay. Ajá, pero la oficialización del canon, o sea, los 27 escritos del Nuevo Testamento, hasta el siglo V, hasta el 400 y feria, fue aceptado como tal. O sea, ya se dijo, estos 27 son el Nuevo Testamento. Pero no se esperaron los que hicieron los principios hasta que terminara eso. Ya los conocían en el Nuevo Testamento, aunque todavía no se canonizaran. No, porque la denominación nace hasta el siglo XVII. 17. Entonces sí lo conocían, ¿no? Del Sí, V al 17. Sí, pero no podríamos decir que tienen una base absolutamente neotestamentaria. Por ejemplo, ¿qué textos o contextos, mejor dicho, qué textos podemos citar para hablar de la libertad de conciencia? O la misma separación iglesia y Estado, porque en el Nuevo Testamento las iglesias estaban politizadas. Y en la historia del cristianismo, la fuerza de la iglesia era política. De hecho, la separación iglesia-estado vino a ser hasta la colonia. Es decir, hasta que de Inglaterra se brincan a Gringolandia. Y hay historiadores que dicen, de hecho, el principio bautista, separación iglesia-estado, es parte de la Constitución gringa. Pero otros historiadores, no, espérate, tiene más trasfondo y más histórico. No lo hicieron los americanos con su Constitución. O sea, tú tienes razón cuando dices, oye, pero hay un contenido, si quieres, no por escrito aún, si quieres, no formalizado aún, que estos son los contenidos escritos, pero ya había, por decir, el mensaje, y a través de ese mensaje los principios se dieron a la luz. Sí, eso es correcto, porque hay un querigma, hay una proclamación, como en el Antiguo Testamento se le llama tradición oral, que no necesariamente lo tengo por escrito, pero se dice también que puede ser un calca de lo que está escrito. El querigma es la proclamación de lo que estaba por escribirse, porque era la enseñanza que venían dando los discípulos. Oye, pero en cuanto a la libertad de conciencia, dices que es de dónde. Desde que cada quien es libre de creer o no creer, pues es la libertad de conciencia. Aquí yo me atoro un poco porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento,
una libertad de conciencia así no existe. O sea, está la legislación y ahí ni para dónde hacerse, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, pues podría agarrar textos así y decirla, pero cuando Pablo dice, con los que no manejan este contenido no se junten ni coman, con fornicarios, con pecadores no se junten, no coman, ajá, pero hermanos que no tengan este sentir de este contenido, ni los llames hermanos. Es que mira, la libertad de conciencia como tal, en el Nuevo Testamento estaba muy hermética y tengo que entenderlo porque se estaba preservando un contenido. Entonces allí como que no había mucha chance de que puedes creer o no, o creer como quieras, porque aquí había que manejar, y no me gusta usar el término, pero lo voy a emplear, la pureza del contenido. Porque el contenido, al final, muchachos, no es tan puro. Y menos con tanta interpretación en el camino. Aquí entramos en camisa de 11 varas, porque ¿cuál es la pureza del texto? Ya empezamos allí. Y encontrar el texto más puro, tenemos que llegar a la conclusión que no existe. Existió, pero se quemó, se perdió, lo que fue. Y entonces, ya desde que hay copias de las copias y nos tratamos que remontar a la más vieja, ya desde ahí la pureza del contenido y tantas variantes que existen. No, es que si nos ponemos con lupa y nos ponemos a académicos y a reflexionar en serio, tenemos que admitir que muchas cosas no son ideales, que no es blanco o negro, sino estamos en el terreno de lo gris, como tenemos que entenderlo y aceptarlo menos malo. Yo defiendo los principios bautistas, digo, pues por eso soy bautista y lo proclamo a los cuatro vientos, pero así de ponerme fundamentalista y decir, es que son emanados del Nuevo Testamento los 7 y es que unos dicen, fíjense, unos llegan a decir que desde antes del Nuevo Testamento ya estaban, y ahí sí ya, pues digo, pues no era iglesia, era pueblo, y una cosa era el Am, el pueblo de Dios, y otra cosa es lo que va a ser el Naos. Entonces, es demasiado. Ahora, va a haber quienes lo dicen y lo afirman sin tanta capacidad de análisis. Y como nosotros vamos a analizar, pero igual vamos a sintetizar sin entrar en tanto rollo, yo por eso prefiero decir, los principios bautistas no contradicen a la Escritura. De hecho, por eso el segundo es, y no porque vayan en ese orden, pero así los manejamos, la Biblia es nuestra fuente de autoridad. O sea, no va a contradecir la Escritura, pero así que yo diga estos textos comprueban los principios, patino, con separación iglesia-estado, con libertad de conciencia, con autonomía de la iglesia local, con el mismo de la Biblia. Porque Anderson insiste, nuestra autoridad es el Nuevo Testamento. Yo digo, sí, pero nuestra autoridad es la Biblia, que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Quizás me tarde un poquito más, pero digo, es toda la Biblia. Pero tú ahí como lo que comentaste hace rato, como que lo que conocemos del texto no es confiable, si es confiable, pues en algo tenemos que creer. Claro, por eso el trabajo exegético. Y luego buscamos el texto más viejo y nos apoyamos en eso. El texto que dice, el que cree es salvo, y el que no cree condenado. Es ahí como que la libertad de conciencia como que se... ¿Chupó faros? Mucha. Sí, señor, es lo que decimos. Ahora, vamos a desarrollar un poquito, y sí, pero exactamente, estás diciendo ahí cuál capacidad de creer o no creer, ¿no? Pues sí, o crees o sí. Muy bien, entonces, sí, una cosa muy importante para mí, aunque otros historiadores dicen, es que aparte de los principios, los bautistas tenemos más doctrinas.
no, el pueblo bautista, la denominación bautista, no es credal. Una máxima que surge recién nacidos, bueno, recién nacidos pasa rato, y tanto es en Inglaterra como en Europa, como en Holanda, como en Gringolandia, es el grito: no somos credales. O sea, somos una tradición de las iglesias libres. Tradición de las iglesias libres. Ese es el panfleto. Tradición de iglesias libres. ¿Cuáles te quedas? Porque antes de esto, ¿cuáles iglesias eran libres? No. Toda la historia de la fe es una bronca de dominio, de manipulación, hasta de sangre, de política, de dominio. Entonces, pero a mí me llama la atención que ese es el postulado post-nacimiento bautista. Somos una tradición de las iglesias libres. De hecho, yo diría, empezamos la tradición de las iglesias libres. Ahí podría meter en una máquina del tiempo y aparecer ahí en el siglo XVII, y cuando dijeron, somos una tradición de las iglesias libres, empezamos la tradición de las iglesias libres, porque antes de eso, en Inglaterra te mataban, en Europa te mataban, en Gringolandia ni te conocían, y no había iglesias así denominacionales. Eso empieza en Europa. Entonces está chido el estudio de la historia, porque tú dices, ¿para dónde me hago? En México también. Sí. Sí. Entonces, con ese optimismo, no. Entonces decimos, no hay más doctrinas. Pero aclaro, lo que puede pasar con una iglesia local es que interpreta los principios y de allí sí puede hacer sus doctrinas. ¿Qué es al final una doctrina? Un lineamiento a seguir, pero de una interpretación, de donde es modificable. Vamos, no es dogmático, no se quedó ya, como en México había una estación en las 6:20, la música que llegó para quedarse. No es una posición fija, con cemento inamovible, no, se reinterpreta. Y de hecho, cuando nacemos, y por eso tendrá que venir, empezamos la tradición de las iglesias libres, lo que quiere decir es, estos principios que son la base, principio, que es el inicio que contiene la denominación, está para ser interpretado, reinterpretado, reinventado, comprendido, contextualizado, aplicado según el contexto, la época, el medio y todo, porque si no, entonces nos volvemos a quedar en una iglesia de la Edad Media, en una escolástica, con sacramentos ahí de medios de gracia y todo eso. La denominación es riquísima, es apasionante, pero entendiéndola desde su origen. Nosotros tenemos dos grandes plataformas: lo que es el impulso original, la sustancia en este contenido de la fe, académicamente hablando, y nuestros principios. Con estas dos cosas, una como faro, como luz, o sea, yo no puedo desviar de que Jesús es el Logos encarnado, que salva, que muere, resucita, y los principios que operan para darme forma como denominación. Ahora, ¿cuál fue su origen? ¿Cómo empezaron? ¿Quién los redactó primero? ¿Quién los proclamó para que siguiéramos en esa onda? No se sabe. Nuestra historiografía, es decir, nuestros escritos como denominación, no alcanzan a poner, sí, fue en la convención bautista fulana, fue la iglesia bautista fulana, fue el pensador fulano que se los aventó, ¿no? Vinieron siendo un tejido, hasta que tuvo que llegar el momento de definir, bueno, pues, ¿qué somos? Porque antes, muchachos, no hay que olvidar, los bautistas era un nombre despectivo, era un insulto. Y de hecho, se nos confundía con los anabautistas o se nos confundía con los separatistas ingleses. De hecho, los bautistas empezaban diciendo, llámame hermano en Cristo, llámame seguidor de Jesús, llámame la congregación que quiere vivir el Nuevo Testamento. O sea,
Usaron un montón de etiquetas, pero todo el mundo alrededor, bautistas, 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 como insulto. Y hasta que más bien se cansaron y dijeron, no, ya déjenos eso. O bueno, yo también ya me llamo así. Pero ¿en qué momento se definen? Tampoco tenemos. Entonces, son cosas muy, muy interesantes y ningún historiador se pone de acuerdo de cuándo es cuando se ponen los 7 así. Debemos entender que hubo en el camino histórico 2, 3, 4, hasta que se quedaron. Ahora, fíjense, una cosa donde yo sí tuve un problema convencional fue que hace unos 10 años, 15 años, no me acuerdo, se avientan la puntada en la Convención Nacional y dicen, vamos a agregar 3 principios más a los 7 para tener 10, y sale hasta en la luz bautista y todo, y ahí pegó el brinco. No, no podemos decir, van 3 más y se tienen que creer junto con los otros 7. No es cuestión de creer, es cuestión de desarrollar. Si me puedo explicar, estos 3 podrían ser artículos de fe de alguno de estos 7. Pero una cosa que debe preservar, ahora sí que nuestra tradición como denominación, es que no le puedo agregar más principios. Como a la Biblia no se le pueden agregar más libros, porque ya es el canon, ya son 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, y ya vieja el que meta otro, y nada más se quedan esos, como denominación, y en la historia, en Europa, en Inglaterra y en el colonialismo, quedan esos 7 y ya no le puedo meter más, porque entonces ya he hecho a perder la receta tradicional de la abuelita. Quedaran 7 y ya. Sí, tú. Oye, pero acabamos de decir que cada iglesia es autónoma para interpretarlos. Pero en este caso, una iglesia como autónoma quería agregar 2 o 3. Sí. ¿Eso no es válido? No. Pues es autónoma. No, exacto. Tendría que cambiarle el nombre de Bautista. Sí, pero el problema es que no fue una iglesia, fue la Convención Nacional. De hecho, fue el presidente en turno aquella vez. Pero entonces serían bautistas otra cosa. Sí, porque ya hay un credalismo. El nacimiento de la denominación brinca contra el dogma. O sea, nace la denominación, fíjense, vinieron de la reforma no magisterial, sí de la radical, pero con todo el contenido que se sabía que tienes que hacer esto, tienes que creer esto, tienes que el otro. Y luego en Inglaterra lo mismo con los anglicanos. Entonces cuando nacen traumados, yo lo sintetizo así, nacen traumados y dicen, no quiero saber nada de credos, no quiero saber nada de dogmas, no quiero saber nada que me digas que tengo que creer. Así nace. Así nace. Entonces, no tienes nada que creer. No, sí, en las Escrituras y en Cristo. Y ya empiezan a tejer los otros hasta que llega un punto que ya hay 7. Ahora, de eso sí empezamos a decir que en Europa, en América, empieza a definirse que se quedan los 7. Pero no tenemos una declaración que como un juez que diga con un mazo, ¡pum! Este día y en este lugar y estas gentes hemos cerrado los 7 principios. No, ya se quedaron. ¿Cuándo, cómo, dónde, a qué horas, por qué, quién? No sabemos, pero se quedaron. Y entonces lo que continúa en nuestra historiografía es, pues ese es nuestro contenido. Ahora, que de esos 7, como bien acabas de decir, sale mucho más tejido, sale mucho más rollo, efectivamente. Y eso es lo que cada iglesia tiene que hacer, es su chamba. Pero el problema en este asunto es que las iglesias dicen, ¿para qué trabajo? Si ya otro trabajó, entonces nada más agarro lo que él hizo y lo tengo ya como cartabón, los mentados artículos de fe. Que ya, iguales. Exacto, ya hacen ya uniforman. Y entonces, sin querer queriendo, como diría el chavo, al uniformar, yo iglesia bautista, ya tengo esos artículos de fe, pero ahora te los aviento. Entonces ya viene una tradición distinta. Entonces también son míos. Y entonces si no los cree aquel que también es bautista y los tiene, entonces no es bautista. Y ahí ya chafeamos. Una cosa es la interpretación de los principios y otra cosa son los principios. Pero no puedes hacer de la interpretación de los principios un dogma.
Y esos son hoy día los artículos de fe de las iglesias bautistas en México. O sea, es una paradoja, es una contradicción. ¿Cómo soy una iglesia libre, sin credo, y al final resulta que sí tengo un credo que me están imponiendo las demás iglesias? Ahora, puede haber cosas muy semejantes entre las congregaciones bautistas y tan semejantes que digas, es que es lo mismo, pero el chiste es, bueno, es que tú lo interpretaste y es que yo lo interpreté. No es que yo lo interprete y te lo zorrajo, o tú me lo zorrajas y lo tengo que aceptar. Ese es el punto medular con nuestra denominación. Nuestra denominación, pero aquí viene otro problema histórico y real, es que la iglesia no tiene capacidad de interpretar. Sí, es cierto. De hecho, por eso hay institutos y seminarios para eclesiásticos, porque la iglesia no proveyó lo suficiente para formar. Pero ¿cómo iba a formar si su liderazgo también era improvisado? Si el mismo liderazgo no tenía la capacidad de interpretar. Y miren, no es ser mala onda, pero en organizaciones de iglesias, antes como hobby, y no por mala onda, simplemente por diagnóstico, se me ocurría, porque todo se concentraba en los artículos de fe, pero entonces yo le decía a la iglesia, díganme los principios de la denominación bautista, y patinaban terrible, porque todo su trabajo de memorizar y de aprender para su organización eran los artículos de fe. O sea, una interpretación de los principios heredada. Pero cuando se me ocurría preguntarles, y no por feo, nada más para ver cómo andan, ¿cuáles son los principios de la denominación? No me podían contestar, ni el liderazgo. Entonces, charros, estamos organizando una iglesia bautista sin el contenido de nuestros principios, más sí con la interpretación de los mismos heredados, hasta por el mismo liderazgo. Oye, pero los artículos de fe están basados en la Biblia, entonces, ¿cuál sería el no aceptarlos? No aceptarlos como dogma. Sí, es que tampoco estamos diciendo hay que quemar como la bula papal Lutero los artículos de fe en una hoguera. No, solo es el procedimiento. Si me lo das como dogma, no lo acepto. Que lo pueda yo tener y leer y usar como un trabajo sano, bíblico, es otra cosa. Gracias. Sí, no estamos diciendo hay que anatematizar los artículos de fe, ¿no? Lo que estoy diciendo es cómo llegan y el proceso para obtenerlos y para practicarlos. Ese es el asunto. Pero entonces se dio que en base a que se estaban plantando iglesias y tenían que dejar una iglesia establecida y al no haber líderes, te dan como machote de lo que se hace. Exacto. Y lo dijiste bien, porque sí había líderes, pero no había líderes preparados. Y eso al final es la antonomasia de que no hay liderazgo. Sí, corazón, ese es el punto. Aquí está el machote, ya ni piensen, ni le escarben, y ahí va para todos. Y sigues plantando iglesias igual. Exactamente. Y el punto es que tienes que detenerte un momento y decir, espérense. No porque al final eso sea estrictamente tan malo, pero no es nuestro quehacer bautista. O sea, aquí lo que estamos rescatando, si se puede decir así, es la pureza del proceso de la denominación. ¿Y cuánto tiempo lleva? Ese es el punto. Como no hay liderazgo formado, hay que formarlos. Lleva. Ahora, que forme a la congregación, lleva. Yes en inglés. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a lo pragmático, a lo superficial, voy a decir así, porque al final el creyente entonces chafea con otro principio bautista, su sacerdocio. Que su sacerdocio es lo que les he pedido yo, escriban, piensen, concreten, que no quiere decir, ya es un punto final y que lo tiene que creer la siguiente generación, no, pero es mi aportación a la siguiente generación
para que lo evalúe, lo corte, lo alargue, lo emplee, lo modifique, lo acepte, no. Ese es el punto. Por eso nuestra denominación es extraordinariamente rica y lástima que extraordinariamente desaprovechada. Ese es precisamente el punto. Entonces, como principio es el origen para que trabajemos basados en ese fundamento. Ahí sí vale la palabra fundamento, porque no tengo un octavo, porque no tengo nada más hasta 6, porque tengo 7, que esa sería mi tradición como denominación, los 7 postulados, ¿verdad? Entonces, el cristológico, Jesús, amo y Señor, ¿verdad? Que ya expliqué también con el bautizo, que las fórmulas no tienen magia, no estamos en el medievo. El bíblico, contradigo a Anderson, es la Biblia, no el Nuevo Testamento, pero en el entendido de que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Leo el Antiguo a través de los lentes que me pongo del Nuevo Testamento, si no, estoy perdido. Hay dos que manejan con muchos nombres y le ponen muchos adornos y yo sufro cuando veo que lo fácil lo hacen más difícil y mejor hay que hacerlo más fácil o lo difícil fácil, ¿no? Yo hablo autonomía de la iglesia y hablo del sacerdocio del creyente. Estoy diciendo lo mismo que otros dicen con muchísimo rollo acerca de estos dos. No quiero decirles necesariamente siguientes porque no tenemos un orden, aunque suena lógico, pues Cristo primero y luego la Escritura. Algunos, por ejemplo, dicen, yo creo, porque creo en Cristo, creo en la Biblia. Y yo digo, pero para creer en Cristo necesitaste la Biblia. Porque la teología natural o la revelación natural por las montañas llegar a Cristo, pues no. Es el testigo que me lleva a Cristo. Entonces, casi, yo diría, es el principio bíblico y luego es el principio cristológico, por orden de aparición en mi vida. O sea, es a través de la Escritura que conozco a Cristo. No por Cristo conocí la Escritura. El testigo me lleva de la manita con Jesús. Está chistoso. Pero hay quienes dicen diferente, ¿no? Yo digo, es que es a través de la Escritura que llegas a Jesús. La revelación especial te lleva a la revelación última. No puede ser sino por el escrito que llegas a Jesús. ¿De qué otra manera? Pero bueno, entonces no hay un orden, pero como que suena lógico que como que podría haberlo. Entonces, autonomía de la iglesia, que en el Nuevo Testamento no hay tal, aunque brinquen medio mundo, porque no estaba, primero, en el Nuevo Testamento no hay tal, aunque brinquen medio mundo, porque no estaba, primero, ni una denominación, y luego las iglesias tenían sus parámetros muy claros de línea apostólica. Esto es el rollo que tienen que creer y que diseminan con las demás congregaciones. La iglesia no ponía a sus líderes, los ponía Pablo. Ahí les va fulano, ahí les va mengano, y ellos llevan la autoridad. Son los que preparaban. Pero entonces había, no quiero decirle presbiterio, pero se acerca mucho a eso. Sí, Pablo fundaba, supervisaba y mandaba liderazgo y checaba eso por carta o por presencia. Entonces, autonomía de la iglesia local, pues no. Ahora, ¿quiere decir que está mal ese principio? No está mal. Pero sí quiere decir que tenemos que entender el paradigma histórico, el trazo histórico. No podía haber autonomía porque empezaba la iglesia, las iglesias, mejor dicho, ¿no? Ahora, ¿qué es la autonomía? Hoy día decimos, precisamente porque ya existen denominaciones y porque existen un montón de iglesias locales, decimos a sí misma, pero también con cierta relatividad. No es una autonomía absoluta. Volvemos a lo mismo.
Si hubo en el Nuevo Testamento un paladín que formaba y estos formadores formaban las congregaciones, pues en la iglesia debe haber formación y debe haber quien forme y tiene que haber quien dé línea sobre la formación. Ahora, que la congregación lo cheque es otra cosa. Miren, a mí lo que me gusta mucho, ya se han dado cuenta, es que haya bibliografía, que la gente lea, reflexione, estudie Biblia y otros contenidos, ¿no? Para que armados puedan decidir y pueda haber información y no nada más un asentir, no, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. No, es que tenemos que evaluar y eso es en base a formación y a contenidos. Lo que estoy diciendo es, desde el mismo Nuevo Testamento había un orden no necesariamente jerárquico, pero sí. Los sinónimos de obispo, pastor, anciano, todos esos, pues era jerarquía. Ahora, el ideal es que su autoridad fuera por servicio, no por puesto, sino por servicio. Pero entonces regresamos a que hoy día siga siendo el mismo ideal, pero igual con contenido. No nada más porque soy el pastor y crees esto. No, espera, te voy a decir incluso las fuentes para que tú busques, le rasques y leas y te voy a dar la dirección. Pero al final tiene que haber un emisor. Si no hay emisor, ¿cómo la iglesia puede caminar? O sea que su autonomía es relativa. Entonces yo diría, el principio bautista de la autonomía de la iglesia local reza que sí la iglesia es autónoma de las demás congregaciones. No tenemos, hace unos días precisamente con esto de las evaluaciones y diagnóstico que estamos haciendo, unos hermanos fíjense, tenemos ovejas que no saben, así como en otras no saben los principios, no saben qué es la convención, cómo se cocina, qué hay con la convención nacional bautista, qué relación hay, qué vínculos, todo eso. Entonces me he llevado mi tiempo con gente incluso de antigüedad en la denominación, que no sabe con qué es la Convención Nacional, cuando es simplemente el conglomerado de iglesias bautistas en una relación fraterna, no jerárquica. Pero bueno, de eso estoy hablando, ¿no? La autonomía de la iglesia local quiere decir, sí pertenezco a una denominación, pero esta no me manda ni con una iglesia más fuerte o más grande, ni con un liderazgo más popular, sino que nosotros nos cocinamos. Pero lo relativo de la autonomía es que para tener eso, tengo que tener un emisor que me haga entender lo que es la autonomía. Porque si no tengo ese emisor, estamos en lo que dice Chiquita. Si estoy en una iglesia bautista típica, y yo soy el pastor o el líder o el encargado, como se llama, no tengo autonomía porque dependo de los contenidos que me da la convención o de la línea que me dan. Entonces, ¿qué emisor soy con una congregación donde les estoy dando lo mismo? Y ahora, el que haya un emisor no quiere decir que dé necesariamente cosas diferentes, pero que sí haga entender que tenemos la capacidad de decidir si queremos tener la interpretación de otros o hacemos la propia. Y para hacer la propia hay que tener herramientas para poderla hacer. Y los independientes hacen todo este proceso. No, porque tampoco son independientes. La Iglesia Bautista Independiente está asociada con su grupo de iglesias bautistas independientes. Pero tenemos otro problema ahí. Si de hecho ya son fundamentalistas las de la Convención Nacional Bautista, las independientes son hiperfundamentalistas. Las mujeres no pueden vestir pantalón, se lo tienen que quitar antes de entrar a los servicios, por ejemplo. No tienen que usar vestidos largotes, algunas hasta sin maquillaje, algunas hasta con un trapito en la cabeza. Son fundamentalistas. Pero es que cayeron en eso, una interpretación de su grupo nada más. Exacto. Y que sin haber trabajo. De hecho, a mí me cuesta mucho trabajo llamarlas bautistas.
Si me cuesta trabajo decirles bautistas a las de la Convención Nacional Bautista por todo lo que estamos diagnosticando, ahora una bautista independiente y sí yo sufro, es de carácter pentecostal, casi es grupo radical. Pues autónomo, pues. Es autonomía Ni tan privada. autónomo porque depende de su credo de grupo, de donde las iglesias locales llevan ese mismo sentido. Bueno, pues entonces no hay autonomía, pues. Es que entonces los bautistas que entienden o que tienen las herramientas de formación tienen que reproducir iglesias con esa misma formación. Yes. Y escuchen lo trágico. Aquí viene lo de para asustarse. Era, hoy no, era en los tiempos de Gutiérrez Cortés, Oreb. Era en los tiempos de Uriegas, Ernesto Uriegas, Getsemaní. Y era, perdonen, pero se va a oír raro, pero era en los pastorados de su servilleta, en los tiempos de su servilleta, México, Jalapa, Zacapa. Y primeramente Dios está empezando el amanecer el esbozo en Linaje, en Morelia. Y párenle de contar. Párenle de contar, así de espantosa la cosa. Pero entonces Acapu está reproduciendo iglesias. Ya no, porque el problema es que el nuevo liderazgo está poniendo candados a los principios bautistas de autonomía, de libertad de conciencia. ¿Y dónde están los líderes que formaste? Lastimados, separados, retraídos, ausentes. A mí ya me da miedo preguntarle a las niñas que van con nosotros, porque ay, ya no me digan nada. De hecho, en nuestros cumpleaños nos hacen favor de venir familias de allá. Ya como política es no me digan qué está pasando. No me digan. Porque ni quiero decirles, ni quiero saber. O sea, ustedes ya saben. Ahora, el punto, hija, es entonces esa gente que una nueva congregación, pero les falta, a pesar de la formación, el ímpetu de aventarse. Más bien se han enconchado, se encapsulan como tumor. Lo vi en Jalapa, se encapsularon y ese encapsulamiento hizo que unos de plano ya ni se congreguen. Yola, nuestra Yola, no se congrega. Lo intentó, pero el mismo liderazgo fundamentalista moderno de la respectiva congregación le cerró las puertas. Aunque iba en son de paz. Fíjate. Y hay un problema mayor. Confunden contenido con personalidad. Lo que yo he sufrido, y esto lo ve gente en Jalapa, no solo los cuates, sino mucha gente. Decían, el problema era Sergio, no el contenido. Es decir, la gente llevaba su línea, llevaba su contenido, entonces, y fíjate, pastores que yo puse, claro, lo pone Dios porque oramos y todo, ¿no? Pero yo, oye, ven, mira aquí, quédate en el lugar, bla, bla, bla. Se me volvían antagónicos por un punto muy que no debe de ser, como celo profesional, como celo ministerial, porque es que estamos en esta onda, no, y empezaban. Entonces, llegaron a decir en Jalapa, y eso yo lo supe porque había contacto con la gente, que mi sucesor decía que lo querían sacar para regresarme a mí, cuando yo termino un ministerio y ya, pero que eso era. Y con Carvajal está pasando lo mismo. Se cerró. O sea, creen que, no sé, que quiero manipular las congregaciones. No soy yo. El punto se confunde contenido con personalidad. Pero a ver, espera, no, como que esa parte no la entiendo. En Zacapu, Jalapa, chalala. De esas iglesias, ¿cuántas iglesias nuevas salieron? Se supone que debe haber reproducción. Si Sí. tú ya formaste un líder, ese líder es capaz de formar otra iglesia, porque es la formación que tú estás diciendo que se debe de reproducir. Sí. ¿Cuántas iglesias salieron?
Pero ese es el punto que te estoy diciendo, mi O sea, niña. no salieron iglesias, se quedaron ahí. Sí salieron, pero no salieron. Porque al final, el liderazgo nuevo eclipsó los contenidos que había. Bueno, los contenidos no se pueden eclipsar, es la persona. Es ajá. Bueno, O sea, al eclipsar a la persona, eclipsaron los contenidos. ¿por qué? Porque si tú estás informado y sabes que eso no es, aunque llegue un nuevo líder, sale uno, ¿no? Debería, pero analizando incluso Oreb y Getsemaní, no sucedió. Guay. O sea, ahí ese es o sea, ¿por qué no? Porque ese va a ser como el punto problema del por qué no se están reproduciendo iglesias bautistas con sus 7 principios, Sí, con contenido real. O sea, ese es el detalle. sí, tienes toda la razón. Gana más la inercia, la marea del resto, que con 1, 2, 3 iglesias o 3, 4 líderes. Eso es lo que digo que eclipsa, marea. En otras palabras, es más fácil bajar que subir. Y luego la otra, mi niña, la gente también se cansa, se rinde, porque no es fácil. Es estar contracorriente, es estar siempre queriendo abrir los ojos de quien los quiere tener cerrados. Un problema, y lo hemos visto aquí, ¿cuánta gente quiere una formación fuerte? La reúne. Con los dedos de la mano. Ajá. Y es un trabajo de influencia. Ahora, yo me lo he preguntado, Nelly, y qué bueno que tocas y pones el dedo en la llagota. ¿Vale la pena? Pues sí. Te lo voy a preguntar allá cuando llegues arriba. Sí, no va a desaparecer. ¿O de esta gente qué? La gente que se quedó en México, la gente que se quedó en Jalapa, la gente que se quedó en Zacapa. Y es nuestro reclamo, precisamente Pues nuestro reclamo. se supone que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Pero de igual manera, mayor oposición. Y entonces te encoges de hombros y te rindes, te retiras. A menos que seas uno que quiere seguir luchando. Pero luchando en el buen sentido, ustedes lo saben. No es grosero ni imponer ni así, pero es formar. Pues es que se supone que si el discipulado es un reflejo de, Uh-huh. si tú creaste una buena formación, entonces en el discipulado o la persona que ellos vayan a discipular van a seguir multiplicando esa buena formación. Voy a usar el ejemplo de Gutiérrez Cortés. Él, a sus discípulos que llevaban esa inercia, la misma Convención Nacional los encapsuló rolandistas. Entonces ya va a convención nacional. Ya, entonces... Porque tú mismo lo has dicho, ya ni siquiera están bien con la inercia Uh-huh. de los 7 principios. Entonces, uh-huh. Sí. Pero como relación fraterna, pues al final... Relación fraterna es una cosa, pero Uh-huh. influencia y eso... Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pero subsiste la convención por la aportación de todas las relación fraterna, sí, sí. Y subsiste a bandazos, porque por lo mismo algunas congregaciones están marginadas. Independientes. Independientes entre comillas. Por ejemplo, hay otro fenómeno. La iglesia Betel de Azcapotzalco en México creó su propia asociación. Y esos sí están muy cuidadosos de conservar sus iglesias, pero no estrictamente en contenidos de los principios, pero sí en una organización funcional. Es la iglesia que ha proporcionado, por ejemplo, contenidos a Berea, que luego también Berea hizo sus modificaciones y se vale, ¿no? Pero estas iglesias que estoy hablando, irónicamente tienen los contenidos de los artículos de fe,
que no es necesariamente mal, pero no hacen su propia reflexión, pero sí su organización, o sea, su manera de manejarse en sus Ejercer. cultos y moverse y hacer sus cosas es muy típica y tiene su propia asociación. Ahora, mi contestación a la pregunta, ¿vale la pena? Bueno, tú lo dijo, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer porque el de arriba al final lo está esperando. Ajá. Pero con las gentes en los distintos ministerios, con Oreb, con Getsemaní, con Zacapu, Jalapa, ¿qué con esa gente? ¿Qué con esa gente que tuvo ese tiempo? Les voy a decir. Y a ver cómo les cae. Pero yo esperaba mucho más, porque se hicieron comodaticios, se acomodaron, le sacaron al parche, le sacaron a Porque como llevar esa formador, inercia. supongo que obviamente esperas, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Pero ¿no será que tus expectativas están muy altas en cuanto a Así, el gran trayecto, vamos a decirlo de esa manera, pero sí que permaneciera este quehacer. ¿Y por que qué? defendieron ¿Por qué? la formación? ¿Por qué, por ejemplo, es más fácil? No, pues nos agregamos esta cosa y seguimos teniendo esto, o el de Watts, que el de Watts yo nada más tengo el linaje, pero Perita formó un grupo de Watts de chile de dulce y de manteca, ¿sí? Entonces, ayer no mandé el mensaje porque me enojé el domingo, porque veo a la gente entre semana, me juran, me perjuran que ahí van a estar, que sí, y luego, ay, es que vino la familia, ay, es que hizo frío, ay, es que me distraje, y la asistencia me deja purgando. Y luego estoy el lunes, ¿por qué no viniste? ¿Qué pasó? ¿Quedamos? ¿Qué cagada? ¿Verdad? Es que esto, o sea, tenemos todavía mucha inmadurez y mucha responsabilidad al compromiso, a la prioridad, pues, estaba yo purgado. Entonces dije, no, les mando mensaje, pues si les mando mensaje, les voy a mandar un mensaje mexicano no sano. Entonces, pero sí vienen los reclamos de los consumidores, aún en Morelia. Porque quería verte allí, ¿no? O lo que me has dicho que se me ha olvidado antes del mensaje. Es más importante que estés aquí, que esto lo veas en la comodidad de tu casa, o como sea. Es los que formaste, cultura. si los entendieras. Sí, sí. Ahora, en Morelia estoy empezando, pero como bien dices, y fíjate el curso que llevó esto, ¿no? Hay gente muy hermosa y que quiero mucho. Yola, no te sientes atacada, no eres tanto tú la bronca, pero otros que esperaba de un matrimonio, esperaba una cosa tremenda, le dicen, mejor estamos en esto y seguimos recibiendo, en vez de, pues lúchalo, continúalo, forma, lleva. Hubo un intento en Jalapa hace muchos años con esta gente, pero la decepción fue que mejor buscaron dónde y con quién, y aunque no fuera así, más o menos, pero ya no en la primera, dije, es esa cosa. Ahora, no es esperar la gran trayectoria, pero sí la continuación, la continuidad. Y esa es la cuestión que dije, o no formé, o se deforman, o se hace floja la gente. Y yo creo que se hace floja la gente. Ahora, aquí mi expectativa en linaje es muy interesante por esta razón. Porque tuvieron oportunidad y se les presentó de escoger melón o sandía. Y dijeron ni melón ni sandía. Y entonces hubo una tercera opción que da fruto de linaje. Pero ahora lo que yo quiero, y viene con la organización y ese cuidado con el hermano menor, es apretarle las tuercas al que es que vino la familia, es que hizo frío, es que me distraje, es que se me olvidó, es que ya se me hizo tarde, es que es el único día que puedo lavar no, pues que le den la prioridad, que le den la responsabilidad, porque da un coraje que entre semana te juran lealtad al dinamismo de iglesia y el domingo no llegan. ¿No será que algunos de tus, o varios de tus mensajes deberían ir encaminados de eso? No nos fastidias a nosotros los que ya somos
Disciplinado no lo fastidias. Prefiero... No, porque se supone que lo tenemos que reproducir también. Sí, pero ¿sabes qué? Yo quiero que el púlpito sea alimento, no tanto regaño, porque he tenido de regaño. Y lo que voy a hacer es apretar las tuercas más recio en corto, así en corto. Mis visitas esta semana, entre semana, va a ser en corto. A ver, si te estoy esperando y me dijiste que sí y estás valorizando, ¿qué carambas te impide cumplir tu responsabilidad, tu compromiso, a Dios, a la iglesia y hasta a mí? Vamos. Porque luego se dice, es que no es con el pastor, estoy de acuerdo, es con Dios. Y es con el grupo, es con la congregación, pero también es conmigo, es con varios, no es nada más así. Entonces, asimilarlo, porque me da un coraje. Y luego con lo que me sale. Ahora, que, por ejemplo, tenemos niños que están atendiendo al papá enfermo. Ay, por favor, ahí no voy a ponerme paranoico, ¿ah? Aún así están al pendiente. Por ejemplo. Pero ese es ser un pendiente saludable. Estoy conectado, no me oxido. Porque esta urgencia me tiene atrapado. Pero, ay, no voy porque vamos a ir a una comida y después veo esto. Ahí sí es donde ya me encanijo. Entonces, esto es una bendición, pero bien usada. Como todas las cosas digitales, pues. El teléfono es una bendición, pero bien usado. Si lo vas viendo, manejando, te vas a matar. Pero regresando al punto de estos discípulos que recibieron contenidos, a la hora empiezan los reclamos. No, ¿verdad? No está en vivo. Sí. Entonces a la hora empiezan, yo no soy, ¿De reclamos? O sea, si no quieren reclamos, ¿qué estás haciendo? O sea, no, sí, exacto, se les revira. Yo esperaba mucho de muchos, pero en serio, y los veo aplatanados. Miren, ¿saben cómo los veo? Como los discípulos post-resurrección. dejar. No, pues ya, se murió, ya nos escondemos. Entonces tiene que venir lo que hemos hablado, ¿no? Tiene que venir una aparición de Jesús con el compromiso y con esta feta. Y ojalá, fíjense, no era la dirección de esto, pero fue para allá. Hubiera una motivación nueva tuviste mucho contenido y mucha formación. Y aquí no he escrito tanto o no reproduzco tanto lo escrito como en otros lados, que lo tenían hasta así como Biblias, pues. Tienes que hacerlo, o sea, tienes que moverte, no puedes estar aplatanado. ¿Y sabes para quién va? Bueno, ok, yo creo que aquí lo dejamos, nos quedamos en autonomía. Pues ahorita no fueron tan autónomas las cosas, ¿no? Porque se les dio. Bueno, pero aquí lo vamos a dejar. Vamos a hacer oración. Señor, muchas gracias, porque es rico reflexionar todo lo que debemos hacer alrededor tuyo, Padre, y entre nosotros, y amarte más. O sea, aquí el punto tiene que ser amarte más. Si no estamos aprendiendo a amarte más, es inútil todo esto. Y así también tomar la estafeta, la bandera de nuestra responsabilidad y echarle ganas y salir adelante. Bendícenos en nuestras congregaciones, las que he mencionado, de quienes están al alcance de esto, de nosotros mismos, y ayúdanos porque estamos esperando un año donde veamos cosas mucho más llevadas al terreno del compromiso y de lo práctico. Estamos esperando en ti con gratitud y bendición para quienes están un poco incómodos en su salud o mucho tu bendición por el nombre. Amén y amén. Entonces ahora sí puedo estar en vivo. Sí, ya.